Yo soy el camino, la verdad y la vida, así dice el Señor. Yo soy el camino, la verdad y la vida, así dice el Señor. Sin el camino no se va, sin la verdad no se sabe, y sin la vida no se vive. Yo soy el camino, la verdad y la vida, así dice el Señor. Yo soy el camino, la verdad y la vida, así dice el Señor. Yo soy el camino, la verdad y la vida, así dice el Señor. Sin el camino no se va, sin la verdad no se sabe, y sin la vida no se vive. Yo soy el camino, la verdad y la vida, así dice el Señor. Les saludamos, hermanos, nuevamente y les agradecemos el favor de su atención desde sus hogares, esperando y confiando en el Señor que estén gozando de las bendiciones de Él. Es para nosotros motivo de bendición el poder compartir con ustedes también, como iglesia, la palabra de Dios en esta ocasión. Quiero invitarles, por favor, mis hermanos, a buscar en la carta del apóstol Pablo a los Colosenses. Hemos estado estudiando esta carta en algunas de las ocasiones cuando nuestro pastor ha estado saliendo de la ciudad, y por la gracia de Dios, Dios está cuidando de nuestra familia pastoral allá en Dakota. Están siendo de bendición sin duda alguna sus vidas. Quiero invitarles a buscar la carta del apóstol Pablo a los Colosenses en el capítulo número 1. Estaremos enfocándonos en los versículos del 13 y 14, pero recordando un poquito lo que vimos en la ocasión anterior. Hablábamos acerca de que Colosas, al igual que Laodicea y Hierápolis, eran tres ciudades que se encontraban muy cercanas. La carta que escribe el apóstol Pablo es directamente a los hermanos de Colosas, y esta carta que va dirigida a los colosenses también es leída en Laodicea. Recordábamos, aprendíamos en la ocasión anterior, cómo en la Biblia se mencionan en el libro de Apocalipsis 7 iglesias, en las cuales se hace mención de el comportamiento, de las actitudes de cada una de ellas. Y de alguna manera, estas 7 iglesias son un cuadro representativo de la obra de Dios a través de la historia.
Las personas estudiosas han ubicado, nos comentan también, nos dicen que la situación actual que estamos viviendo como cristianos corresponde a la iglesia de Laodicea. Pero así como hay 7 iglesias en el libro de Apocalipsis que se mencionan, también podemos hablar que hay 7 cartas que escribe el apóstol Pablo directamente a 7 iglesias también. Y a estas 7 iglesias, con la situación, con la problemática y las situaciones que estaban viviendo en el libro de Apocalipsis, corresponde una de las cartas del apóstol Pablo. La iglesia de Laodicea, que es la última que se menciona en el libro de Apocalipsis, corresponde con la carta del apóstol Pablo a los colosenses. La situación que vivían nuestros hermanos era problemas internos, algo semejantes a lo que vivían algunas de las otras congregaciones en los diferentes lugares. Pero había problemas en algunos casos muy particulares. Entre ellos, sin duda alguna, los judaizantes continuaban siguiendo las huellas de la obra que realizaba Dios a través de la vida del apóstol Pablo, buscando introducir dentro de las congregaciones ahora cristianas que habían recibido a Jesús como su Salvador personal, buscar, según ellos, complementar su salvación, añadiéndole rituales, añadiéndole las leyes y una serie de cumplimientos en los cuales ellos pensaban que eran necesarios para aumentar la espiritualidad. Aunado a ello, había corrientes de filosofía extrañas que de alguna manera denigraban o rebajaban la persona y la obra de nuestro Señor Jesucristo. Había además también lo que conocemos como el ascetismo, en el cual se procuraba o se hablaba de maltratar el cuerpo, buscando también un mayor grado de espiritualidad. Esas eran las situaciones que vivía la iglesia de Colosas. Llegó a oídos del apóstol Pablo, y el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, sin conocer a los hermanos en Colosas, les escribe esta carta. Y en la ocasión anterior veíamos que les recuerda, después de saludarles, después de reconocer que ellos tenían amor por la obra de Dios, por la gente de Dios, pero reconociendo que había esa problemática dentro de la iglesia, les habla y les recuerda acerca de 2 fundamentos bíblicos muy especiales para la vida de los hermanos y precisamente muy adecuados para la situación que estaban viviendo. Para el apóstol Pablo tal vez era fácil o era más cómodo tal vez escribir en su carta reprochando a aquellas personas que estaban lastimando a la congregación en Colosas, pero inspirado por el Espíritu Santo, les habla y les recuerda los fundamentos bíblicos. En particular, les recuerda el fundamento bíblico del Evangelio. Les habla de la importancia de una buena noticia y de que son buenas nuevas y de que el Evangelio es la verdad. Que no hay necesidad de buscar otras filosofías, no hay necesidad de apartarse ni de dudar de lo que ellos habían escuchado también. También se habla acerca del Evangelio. Pablo les habla del Evangelio, de la característica importante que es universal, es para todo tipo de personas, que lleva fruto cuando el Evangelio llega al corazón de las personas. El mensaje de salvación está diseñado en el mismo corazón y en la mente de Dios para producir fruto en la persona que lo recibe. De tal manera que debe haber una transformación de vida. De igual manera, Pablo les exhorta y les dice que el Evangelio se transmite por medio de persona a persona. Les recuerda también el fundamento acerca de la oración, la grande importancia que tenemos de poder comunicarnos con nuestro Padre Celestial. Y precisamente es lo que Dios busca, una relación. No busca un monólogo, no busca una serie de situaciones en las cuales Dios se maneje solo e independiente, o nosotros al aceptar a Jesús manejarnos de manera independiente. Es una relación lo que Dios busca en cada una de las personas, en cada ser humano. Pablo ora también al inicio de ese capítulo 1 que
veíamos en la ocasión anterior, ora de una manera muy especial, que sin duda alguna sirve de tipo, de modelo para nuestras oraciones también. No que las repitamos de esa manera, sino que veamos los componentes que vienen ahí, lo que integraba esta oración por lo que Pablo estaba pidiendo. De acuerdo a las necesidades que los hermanos estaban pasando allá en Colosas, Pablo pide en su oración porque los hermanos conozcan la voluntad de Dios. Pide además que al conocer la voluntad de Dios puedan andar en la voluntad misma del Señor Jesucristo. Y pide también al apóstol Pablo por poder para poder cumplir, para poder caminar. Cuán fácil es escuchar en un momento dado la enseñanza de la palabra de nuestro Dios, pero cuán difícil es el poder llevarlo a la práctica. ¿Por qué motivo? Porque va a haber enemigos que se van a estar oponiendo. Es así como vamos avanzando y vamos llegando después de esta oración a los versículos. Voy a leer desde el versículo 10, Colosenses 1, del 10 hasta el 13, para tener un poquito de lo que vimos la vez anterior. Y dice la palabra de Dios de la siguiente manera, Colosenses 1, desde el versículo 10, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. ¿Qué hace aquí el apóstol Pablo? Lo que está pasando llega un momento en el cual empieza a dar gracias por al menos 5 aspectos importantes, 5 bendiciones que como cristianos tenemos al haber recibido al Señor Jesucristo como Salvador personal. La situación que viven los hermanos en Colosas, sin duda alguna, es preocupante para el apóstol Pablo, porque está atacando directamente la obra de Dios. Recordando que Pablo no conocía a la iglesia de Colosas, la iglesia de Colosas no conocía al apóstol Pablo, pero de oídas el apóstol Pablo sabe y conoce de la situación que estaban viviendo. Pablo lo que hace es dar gracias por estas bendiciones espirituales recibidas en Cristo Jesús. Todo el propósito del inicio de esta carta, como lo lleva avanzando, inspirado por el Espíritu Santo del apóstol Pablo, es para fortalecer la vida espiritual de nuestros hermanos en Colosas. El propósito era que recordaran la enseñanza limpia y pura del Evangelio que habían recibido. El mensaje del Señor Jesucristo claro, sencillo, pero verdadero y que produce fruto y cambio en las vidas, buscando estar preparados para no hacer caso a las doctrinas extrañas al Evangelio. Esta carta, como mencionaba al principio, se lee también, la instrucción del apóstol Pablo es que sea leída, la carta del apóstol Pablo a los colosenses, que sea leída en la iglesia de Laodicea. Esa iglesia de Laodicea de alguna manera representa también hoy en nuestros días la situación de la iglesia o del pueblo de Dios en muchas ocasiones. La característica de esa iglesia de Laodicea era que era una iglesia tibia, no era fría, no era caliente. Había una tremenda apatía por las cosas de Dios. Había un desinterés por las cosas de Dios, pero un profundo amor por filosofías, por conocimientos nuevos y por el deseo de buscar la espiritualidad, tal vez con buenas intenciones, pero buscarlo de manera diferente y no bíblica, buscando otros medios para adquirir o de alguna manera obtener o mostrar una madurez espiritual. Ciertamente el mensaje de Dios a través de cada uno de los escritores de la palabra es que cada ser humano seamos conformados a la imagen del Señor Jesucristo, ya una vez que lo aceptamos como Salvador personal.
Y esta carta de Pablo a los Colosenses habla en esos 4 capítulos de una manera hermosa, en lo cual resalta la persona misma del Señor Jesucristo como el todo, como absolutamente todo lo que necesitamos como hijos de Dios. Debido a esa situación y a esa problemática, el apóstol Pablo empieza a enumerar esas 5 cosas o 5 bendiciones que tenemos en el momento de aceptar al Señor Jesucristo. Y es lo que vemos desde el versículo 12. Dice la primera parte del versículo 12, nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos. Pablo, sin duda alguna, tenía en su mente el momento fresco cuando él tuvo el encuentro personal con el Señor Jesucristo. Hace algunos domingos, por la gracia de Dios, terminamos el estudio del libro de Hechos, un libro histórico. Nuestro hermano Elías fue presentándonos de manera puntual y de manera muy acertada y muy detallada, capítulo por capítulo y llevándolo también por versículos, en lo cual pudimos ver la vida de los discípulos, pero también enfocarnos en la vida, la obra de Dios a través del apóstol Pablo. Y sin duda alguna aquel capítulo 9 de Hechos, en la conversión del apóstol Pablo, en aquella ocasión Saulo de Tarso, lo tenía muy presente cuando él iba camino a Damasco, como un judío celoso de su deber y pensando que estaba agradando a Dios al perseguir a la gente que no estaba de acuerdo con continuar con la ley, que no estaba de acuerdo de manera diferente a como pensaban los judíos o los judaizantes. Él pensaba que estaba en lo correcto. Y en su camino a Damasco tiene aquel encuentro personal con el Señor Jesucristo. Y ahora, al estar ya por partir, llegando al capítulo número 26 del libro de Hechos, en Hechos capítulo 26, el verso 18, ya el apóstol Pablo preparándose y listo para apelar al César, él se encuentra delante de los gobernantes romanos y por otra parte, acusado también por los judaizantes. No hallaban culpa en él. Inclusive una de las autoridades le dice al apóstol Pablo, bueno, ¿y qué tal si te regresamos para Jerusalén? Y el apóstol Pablo dice que apeló al César. Pero en esa plática le dan oportunidad de defenderse. Pablo empieza a exponer desde el momento de su conversión y un poco atrás también hablando, pensando que estaba haciendo la voluntad de Dios, cuando llega y tiene aquel encuentro con el Señor Jesucristo en camino a Damasco y oye una voz, la voz del Señor Jesucristo que le habla y le confronta. Y desde aquel momento el apóstol Pablo entiende y conoce que él estaba equivocado. Tiene su encuentro personal con el Señor Jesucristo y se le comisiona y le habla la palabra de Dios. Y es lo que dice él en Hechos 26, 18, recordando las palabras escuchadas allá en el capítulo 9 de Hechos. Hechos 26, 18 dice, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Es muy similar lo que estamos leyendo aquí en ese versículo de Hechos 26, 18, a lo que leemos en Colosenses capítulo 1, versículos 12 y 13. ¿Por qué es de esta manera? Porque es el mismo mensaje. El apóstol Pablo, donde quiera que llegaba, el mensaje no cambia. Tal vez cambiaba la manera de presentarlo, la manera de abordar a las personas, pero el mensaje del evangelio no cambia. Y en unos cuantos versículos está resumido la obra del Padre a través del Señor Jesucristo. Y esto es lo que Pablo les está recordando a los colosenses. Les está hablando precisamente, dice, nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos. Pero no solamente eso, dice, nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Antes de conocer a Jesús y tenerlo como Salvador personal, nosotros nos encontrábamos en el reino de las tinieblas. Cuando estudiamos en el discipulado 1, el principio número 1,
podemos aprender bíblicamente que hay solamente dos familias: la familia del diablo, la familia de Dios. Y vemos a la luz de la palabra que no necesitamos hacer absolutamente nada. Por el hecho de haber nacido físicamente, entramos automáticamente a la familia del diablo. Pero para poder salir, necesitamos un nuevo nacimiento. Y mientras estamos en la familia del diablo y no pasamos a la familia de Dios, estamos en oscuridad y en tinieblas. Eso nos pone a recordar lo que se menciona en el libro de Génesis, el libro de los principios. En Génesis capítulo 1, el verso 1 y el verso 2, que nos habla la palabra de Dios, que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pero luego llegamos al versículo 2 y nos damos cuenta, y la tierra estaba desordenada y vacía. Había caos, había desorden, había tinieblas, pero el Espíritu de Dios se movía. Esto nos da un cuadro no solamente de la creación, sino de algo, un acontecimiento tremendo que tuvo lugar en el cielo, la rebelión de Lucero. La palabra de Dios lo menciona también, y cómo fue expulsado del mismo cielo, arrastrando a una tercera parte de ángeles caídos con el mismo Satanás. La potestad que tenía Satanás fue de producir caos, de producir desorden, de producir tinieblas. Y eso es precisamente un cuadro de nuestra vida antes de conocer al Señor Jesucristo. Ahora lo que está haciendo Pablo con los colosenses es recordarles la obra que Dios ha hecho a través del Señor Jesucristo. Nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Y ahí la palabra librado tal vez nos suena muy sencilla y podemos decir, bueno, pues esquivamos de alguna manera. Pero si lo consultamos desde el punto de vista de la palabra librado, desde el punto de vista del derecho, desde el punto de vista de los abogados, podemos darnos cuenta que la definición de librado es una persona que le debe a otra persona. En pocas palabras, ha firmado tal vez una letra o un documento y esta persona nominada librado, es el que es un deudor y le debe a alguien dinero o alguna cosa. Y eso era nuestra situación. A consecuencia del pecado, nosotros le debíamos a Dios. La paga del pecado es muerte. Pero por la gracia de Dios, la obra del Padre a través del Señor Jesucristo es librarnos de la potestad de las tinieblas. Dice la palabra de Dios en Gálatas capítulo 5, el verso 13. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Hemos sido libertados de la potestad de las tinieblas. Más adelante, ahí mismo en Colosenses capítulo 2, Pablo les hace mención de que por el sacrificio, la muerte y la resurrección del Señor Jesucristo, Él ha exhibido y ha quitado todo el poder a todas las potestades. El acta que nos era contraria a consecuencia del pecado ha sido clavada en la cruz del Calvario. Y por la obra redentora del Señor Jesucristo hemos sido librados de la potestad, del poderío, de la autoridad de las tinieblas. Y lleva de la mano cada una de las bendiciones que recibimos y que los colosenses habían recibido por haber conocido y tener a Jesús como su Salvador personal. No solamente eran herederos, sino también librados de la potestad de las tinieblas. Pero ahí mismo el versículo 13 de Colosenses 1 dice, y trasladado al reino de su amado Hijo. Dice Hebreos 12:28, así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Aquí Pablo utiliza palabras específicas. Bien pudo haber dicho que nos rescató y nos movió de un lugar a otro, pero utiliza la palabra traslado y propiamente podemos pensar
que el traslado es mover o ubicar de un lugar a otro. Pero eso nos recuerda las situaciones que vivió tanto el reino de Israel como el reino de Judá cuando se separaron y que fueron puestos bajo cautiverio. Unos fueron puestos bajo el dominio de los babilonios, otro bajo el imperio de los asirios. Cuando el pueblo o el reino más fuerte le ganaba al más débil, tenía la facultad, la potestad de poder tomar a esas gentes, sacarlas del lugar de donde estaban y trasladarlas hacia el reino de donde era el reino victorioso. Y esa es la figura que toma el apóstol Pablo cuando escribe a los colosenses. Nos ha trasladado de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Y lo ha hecho porque Él ha salido vencedor. Él es vencedor y lo puede hacer. Puede obligarnos, pero Él apela a nuestra voluntad. Y ese es el principio también que rige de alguna manera también la salvación. La salvación es para todo aquel que quiera aceptarla. Es un regalo gratuito, dado por gracia de parte del Padre a través de la obra del Señor Jesucristo. Pero Él no va a obligar a nadie. Lo va a hacer de manera voluntaria, que cada persona pueda elegir qué desea hacer con la vida y con la obra del Señor Jesucristo. Por ello es que en este punto es importante, lo consideraremos un poquitito más adelante con respecto a ello, el traslado del reino de su amado Hijo, pero también unido con el que nos ha librado de la potestad de las tinieblas. En el verso 14 de Primera a los Corintios, de Colosenses, el verso 14, también dice, trasladado al reino de su amado Hijo, y así también tenemos redención por su sangre. Primera de Pedro 1, 18 y 19 dice lo siguiente: sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. No solamente nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, sino que también, de alguna manera, el Señor ha obrado redención por su sangre para con cada uno de nosotros. La palabra redención indica el pago, un pago de por medio, para poder comprar o para poder redimir propiamente a aquella persona. Era algo muy natural en el tiempo del Señor Jesucristo, en el tiempo del apóstol Pablo. Había esclavos y esos esclavos le pertenecían a su amo, a su dueño. Si alguien quería obtenerlo y aquel amo ponía al esclavo bajo precio o bajo poder venderlo, lo adquiría la persona que pagaba el precio. Nosotros estábamos vendidos al pecado. Estábamos en deuda con nuestro Padre Celestial, y Él mandó la provisión para que pagara por nuestra redención, por nuestra liberación. Y el costo fue la vida, la sangre de su amado Hijo Jesucristo. Pero no solamente eso, también en el verso 14 finaliza y diciendo que tenemos y alcanzamos perdón de pecados. Pablo les sigue diciendo esto a los hermanos de Colosas para decirles: no necesitan filosofías extras. No necesitan tampoco de maltratar su cuerpo de alguna manera buscando obtener de esa forma un grado mayor de madurez o de espiritualidad. Y qué interesante que esa problemática de la iglesia de Colosas se repite en nuestro tiempo. ¿Cuántas congregaciones vemos ese tipo de problemática en la cual se utiliza o se enfoca mucho en el legalismo? Se enfoca mucho en maltratar el cuerpo buscando demostrar espiritualidad. Más adelante, Pablo va a empezar a mencionar que ese maltrato físico para el cuerpo no tiene ningún beneficio en el espíritu. Entonces, ¿qué está sucediendo? Entonces, Pablo está escribiendo a estos hermanos para decirles: cuidado con todo lo que están recibiendo de doctrina equivocada.
Cuidado con los ataques. Recuerden los fundamentos. Y eso nos hace recordar cuán importante es lo que a través de años atrás Dios ha traído a nuestra iglesia a través de nuestra familia pastoral, el discipulado bíblico. Para algunas personas tal vez escuchan el discipulado bíblico y dicen, ok, ya pasamos nosotros por el discipulado 1. Tal vez algunas personas digan, lo están mencionando tanto que pues tal vez no me interesa o tal vez no están enterados de qué se trata. Pues bien, el discipulado bíblico en nuestra iglesia, Dios lo ha traído de una manera hermosa a través de su palabra y a través de nuestra familia pastoral, nuestro hermano Elías, nuestra hermana Tere, y ha venido a contribuir en el crecimiento y la madurez espiritual en nuestras vidas. Porque estamos aprendiendo y recordando los principios básicos, los fundamentos que necesitamos en nuestra vida, fundamentos bíblicos para poder iniciar el crecimiento y la madurez en nuestra vida. Y de igual manera para entender el plan global que Dios tiene, no solamente para la tierra y para mi persona o para su persona, sino para todo el universo. Y a la vez el Espíritu Santo está utilizando cada uno de aquellos principios bíblicos que estamos estudiando o que estuvimos viendo con el propósito de aplicarlos en nuestra vida para buscar cada día ser conformados a la imagen del Señor Jesucristo. De esto que el apóstol Pablo mencionó para los hermanos, podemos hablar posiblemente de 4 traslados, de 4 cosas que estaban sucediendo, que los hermanos de Colosas tal vez era necesario que recordaran. El traslado, la libertad de las tinieblas a la luz. Ya no andamos en la oscuridad, sabemos qué hacer y a dónde ir. El traslado del poder de Satanás al poder de Dios. El traslado de la esclavitud a la libertad. Y el traslado de condenación a perdón. Sin duda alguna, esto era lo que el apóstol Pablo estaba hablando en el corazón de cada uno de aquellos hermanos de los colosenses. Tal vez estemos pensando, bueno, ya tenemos a Jesús como Salvador personal. Estas son las bendiciones que por los cuales aún nosotros el día de hoy podemos darle gracias a Dios. ¿Por qué? Porque esas bendiciones no solamente eran para los colosenses, sino son también para toda aquella persona que reciba a Jesús como su Salvador personal. Para esta persona, se le hace participante de la herencia de los santos en luz. Para esta persona hay libertad de la potestad de las tinieblas. Para esta persona hay traslado de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Para estas personas también hay redención por la sangre del Señor Jesucristo y en consecuencia el perdón de pecados. Hay algo que aprendimos también en el principio número 1 del discipulado, que para salir o para entrar mejor a la familia de Dios, necesitamos nacer de nuevo. Un nacimiento espiritual. Y de esa manera la decisión es voluntaria. Cuando esa decisión la hacemos, ya el maligno ya no puede quitarnos nuestra salvación. Lo vimos en el principio 2, la seguridad, la certeza de la salvación. Ya no hay manera de que nos regrese otra vez al reino de las tinieblas. Pero Pablo, cuando escribe a la carta del apóstol, él mismo a los Efesios, llegando al capítulo número 6, empieza a recordar a los hermanos que ahora como pueblo de Dios tenemos enemigos. Está de enemigo nuestra propia carne, está de enemigo el mundo y está de enemigo el mismo Satanás. Pero habla en ese capítulo 6 de que nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino es contra principados, contra gobernadores de las tinieblas, contra huestes espirituales. Y tal vez estemos pensando nosotros, bueno, ya no me quitan mi salvación. La salvación una vez dada por Dios, nadie me la puede quitar, puesto que Él es el que me la dio y Él es mayor que el mismo enemigo. Ya nadie puede en un momento dado quitarme la redención que Dios ha hecho a través del sacrificio del Señor Jesucristo.
Ya nadie puede mover mis pecados pasados, presentes y futuros porque han sido perdonados por el mismo sacrificio del Señor Jesucristo. Pues entonces, ¿qué relación hay con esos mensajes, por lo que Pablo daba gracias en mi vida? Y es precisamente, nos ha trasladado de la potestad de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Debido a esa lucha espiritual, corremos el riesgo no de perder nuestra salvación, pero de poder escuchar otra voz diferente a la que es la voz de Dios. Y era una situación que estaban viviendo los hermanos en Colosas. Tal vez pensemos, yo no he robado, no he matado, no he adulterado, y por lo tanto tal vez pues yo no entro dentro de esa situación en la que puedas caer bajo el dominio o la potestad de las tinieblas. Recordando que dominio o potestad es lo que ejerce el maligno en este caso, porque está buscando propósitos distintos a los que Dios busca en el ser humano. La potestad de las tinieblas tal vez no solamente pensemos que se refiere a eso, lo que mencionaba en un principio, sino también se refiere a las observancias religiosas y a filosofías a veces que muy sutilmente se introducen en nuestras iglesias. Recordemos cómo los religiosos del tiempo del apóstol Pablo, ahí mismo estaban la influencia del mismo Satanás, utilizando los escritos del Antiguo Testamento, profesaban conocer a Dios, pero de alguna manera rechazando al mismo Señor Jesucristo, rechazando las enseñanzas y rechazando tanto a los discípulos como el ministerio que el apóstol Pablo y cada uno de los acompañantes de él estuvieron realizando. Ahí mismo estaba la influencia del enemigo. Tal vez nosotros pensemos, bueno, eso tal vez no tenga mucho que ver con nosotros. En el capítulo número 2 de Colosenses, Pablo va a relacionar la adoración a los ángeles también con la idolatría, con la filosofía del misticismo, del buscar tener experiencias extras en el Evangelio, buscando tener un mayor grado de espiritualidad, lo cual no es bíblico. Tal vez estemos pensando lo que les comentaba, ya soy salvo y mediante la fe en el Señor Jesucristo ya no estamos bajo la potestad de las tinieblas, y ciertamente así lo dice la palabra de Dios. Pero dice Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y qué interesante que el enemigo conoce como cristianos en cada uno de nosotros nuestras áreas débiles. Físicamente, espiritualmente, Él conoce nuestras áreas débiles. Y Satanás tiene maneras también de controlar aún a los mismos cristianos. Tal vez, como decía, no matamos, no adulteramos, pero para ello tal vez un ejemplo. ¿Qué sucede a veces con nuestro carácter? Somos hijos de Dios, hemos sido librados de las potestades de las tinieblas, recordando que potestad es autoridad, señorío, dominio. Estamos aprendiendo en el principio número 4 también del discipulado 1 acerca del Espíritu Santo, y tocamos un punto importante bíblico básico para nuestra vida y crecimiento espiritual, como lo es la llenura del Espíritu Santo. Y aprendimos a través de ello y a través de la Biblia que la llenura del Espíritu Santo no consiste en tener más cada vez del Espíritu Santo, sino que el Espíritu del Señor que ahora mora en nuestros corazones por haber recibido a Jesús como Salvador personal mediante la fe, que Él tenga cada día más y más y más el control de las áreas de nuestra vida y de nuestro corazón. Pero sucede como si fuera nuestro corazón, como si fuera un pequeño hotel, o tal vez un hotel que tiene diferentes habitaciones, de los cuales nosotros tenemos la llave de manera personal. El yo tiene las llaves de cada una de esas puertas. Y lo que desea Dios es
tener el control, que nosotros cedamos las llaves de cada uno de esos departamentos de nuestro corazón para que el Espíritu del Señor los controle y de esa manera controle nuestra vida y seamos conformados cada día a la imagen de Jesucristo. Pero sucede que el yo muchas veces, hay áreas de nuestro cuerpo, áreas de nuestro corazón, áreas de nuestro pensamiento que no las cedemos al Espíritu Santo. No las cedemos a que Dios tenga el control de esas áreas, de que sane, de que limpie, de que restaure esas áreas en nuestra vida que no glorifican a Dios. El enemigo lo conoce esas áreas y va a buscar de alguna manera atacarnos en esas debilidades donde nosotros somos débiles. Como comúnmente decimos, tenemos nuestro talón de Aquiles y el enemigo lo conoce. Ya no puede quitarnos nuestra salvación, pero va a buscar de alguna manera lastimarnos, evitar nuestro crecimiento espiritual, evitar nuestra madurez y que cada día nos conformemos a la imagen del Señor Jesucristo. ¿Qué quiere hacer el enemigo con ello? Al darse cuenta de estas áreas, dice en Marcos capítulo 7, el verso 20 al 23. Marcos 7, 20 al 23. Jesús hablando dice, pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Por eso es que el Espíritu Santo, cuando lo aceptamos a Jesús como Salvador personal, Él viene a morar inmediatamente en nuestro corazón. Pero cuando no cedemos las áreas de nuestro corazón al control del Espíritu Santo, esto es lo que hay muchas veces en nuestro corazón. Traemos todavía arrastrando cosas de la vieja vida, de la antigua naturaleza, con las cuales, dice el apóstol Pablo, estamos luchando día tras día. Y ese es un proceso que lleva tiempo, el poder despojarnos de ello y vestirnos del viejo hombre. Es un proceso que requiere una decisión personal y requiere definitivamente del poder del Espíritu Santo, porque nosotros no podemos. Aun cuando el enemigo viene a tentarnos, sucede lo mismo que cuando aquel encuentro de Satanás con Eva, aquella mente privilegiada, aquella mente creada por Dios, pero que se rebeló contra Dios, Lucero. Ahora Satanás se enfrentaba a Eva. Esa mente lúcida, esa mente grande, logró engañar a Eva. Y en consecuencia de Eva pasar también a engañar a Adán. Por ello es que Dios ha puesto de su Espíritu Santo en nuestros corazones para darnos la fortaleza, el poder para vencer al maligno. Y nos ha dotado también de su palabra, el manual de vida, para poder entender cómo trabaja el enemigo, cuáles son las áreas de nuestra vida que necesitan ser transformadas por la palabra misma y el poder del Espíritu Santo. Entonces, lo que está buscando el enemigo hacer con las áreas débiles de nuestra vida, las va a usar para hacernos pecar contra Dios. En Primera de Juan, capítulo 1, el verso 6, dice de la siguiente manera: si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. A veces decimos si estamos en comunión con Dios, pero nuestra vida no corresponde con nuestra forma de actuar. Y dice, si decimos que tenemos comunión con Él y aún todavía estamos o andamos en tinieblas, mentimos. Cuando nosotros le damos el control voluntario al enemigo, él hace estragos en nuestra vida espiritual. Y es lo que va a romper, no solamente a procurar que pequemos contra Dios, sino va a buscar romper nuestra comunión. Vea cómo el escritor Juan
escribe inspirado por el Espíritu Santo con las palabras adecuadas. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Lo que perdemos cuando escuchamos la voz del maligno y andamos momentáneamente bajo el control de las tinieblas, escuchando al viejo hombre, a la antigua naturaleza, lo que perdemos es nuestra comunión con nuestro Padre Celestial. Cuando aceptamos a Jesús como Salvador personal, se establece una relación hermosa de padre a hijo. Y esa relación no se pierde. No se va a perder porque Dios es fiel y está guardada por Él mismo. Pero lo que sí podemos perder es nuestra comunión con Él. Por ello es que Pablo, al escribir a los colosenses, les habla de tener cuidado con poder prestar su voluntad, poder prestar su corazón a aceptar otras doctrinas extrañas a lo que es la esencia del Evangelio y a menospreciar la obra y persona del Señor Jesucristo. En Efesios 5:8 dice, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. Otra cosa que el enemigo va a querer hacer al querer que nosotros andemos en las tinieblas, andemos propiamente como cristianos carnales, va a ser impedir nuestro andar en el Señor. En consecuencia, pueden pasar años y años y años y nosotros seguimos lidiando con los mismos pecados, con las mismas situaciones en la carne, con las mismas situaciones que el mundo y el enemigo ponen a nuestro alcance y nosotros seguimos cayendo en los mismos pecados. No hay crecimiento, no hay madurez, no avanzamos, no hay fruto en nuestra vida y en consecuencia no hay fruto también a través de nuestras vidas que honren y glorifiquen a nuestro Dios. El enemigo trabaja de manera muy sutil. Debemos de tener ese cuidado como Pablo les exhortaba a los hermanos de Colosas. Le llegó a suceder en una ocasión momentánea y muy rápida al apóstol Pedro. Aquella ocasión cuando Jesús les hablaba acerca de que era necesario que Él fuese entregado, que padeciese y que muriera y resucitara al tercer día. Pedro, escuchándolo, allá en Mateo 16, 22 y 23, dice, entonces Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, el Señor Jesucristo, volviéndose, dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. ¿Que Jesús no conocía cómo se llamaba Simón? Si él le puso por sobrenombre Pedro. Pero ahora, identificando quién era el que estaba gobernando momentáneamente sus pensamientos y su sentir, su corazón, le dice de esa manera, quítate de mí, Satanás. El riesgo en nuestras vidas es escuchar la voz del maligno. Y él nos va a querer arrastrar y volver a tener autoridad sobre nosotros, ya no para quitarnos la salvación, ya no para llevarnos a perdición eterna, pero sí para lastimar nuestra vida espiritual, evitar el que podamos glorificar el nombre de Dios. Y lo va a hacer apelando a todo aquello en lo cual no hemos entregado al control del Espíritu Santo. ¿Qué tenemos que hacer? Colosenses 3, 1 y 2 nos habla y enfoca el problema principal que había en la iglesia de Colosas. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Ese era el problema que estaban afrontando los hermanos en Colosas. Su mirada posiblemente estaba siendo desviada hacia las cosas de la tierra, nuevas filosofías que les estaban llegando, nuevos conocimientos que de alguna manera chocaban contra el evangelio que habían recibido. ¿Qué otra cosa es lo que es necesario que hagamos cada uno de nosotros? En Juan 8, 32 al 36, habla de algo importante que el Señor Jesucristo menciona y dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres.
Le respondieron: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Cuán importante es tener nosotros en lo personal la certeza, la certidumbre de que hemos recibido a Jesús como Salvador personal. Que no ha sido solamente un paso de emoción, que no ha sido solamente por mencionar o por haber pronunciado una oración, que tal vez nos dijeron que la repitiéramos de esa manera. El encuentro con el Señor Jesucristo es una experiencia personal. Y después de tener ese encuentro con el Señor Jesucristo de manera personal, hay vida en cada uno de nosotros. Porque ese es el propósito. Cuando el Espíritu Santo viene a nuestro corazón, al haber aceptado genuinamente a Jesús como Salvador personal, hay cambio en nuestra vida. Y sucede algo diferente a lo que pasaba en la iglesia de la Odisea y algo semejante en la iglesia de Colosas. La apatía, la frialdad por las cosas de Dios. Hoy en nuestros días conviene revisar nuestras vidas, cómo estamos delante del Señor. ¿Qué tanto interés mostramos por Dios? ¿Qué tanto interés mostramos por la gente de Dios y por la gente que no tiene a Dios? Es importante que veamos esto en nuestras vidas porque pueden estar pasando años, meses, días, y esa apatía por escuchar la palabra de Dios, la escuchamos, la entendemos, pero no hay la voluntad de obedecerla. Necesitamos dejar cada día el control de nuestro corazón, de nuestras decisiones, a la presencia misma del Espíritu Santo y darnos cuenta que todo lo que el Señor Jesucristo ha hecho por nosotros es algo hermoso, algo grandioso que nadie más podía haber hecho. Al continuar más adelante en los siguientes versículos, en alguna otra ocasión que Dios nos permita continuar con ello, Pablo va a exaltar ahora la supremacía de la persona del Señor Jesucristo. Pero ahora en tan solamente unos cuantos versículos ha presentado la obra del Padre, la obra del Señor Jesucristo y la obra del Espíritu Santo. El Padre mostrando misericordia y su gracia, pagando el precio de nuestro pecado, entregando a su Hijo Jesucristo para que nos redimiera, sacrificándose Él en la cruz, derramando su sangre preciosa, para que así obtengamos perdón de pecados. Pero no solamente ello, sino también le resucitó al tercer día, para salir victorioso sobre el enemigo, sobre todas sus huestes, y en consecuencia sobre el mundo, que Satanás es el príncipe de este mundo, aún teniendo victoria sobre él, y esa victoria hacerla partícipe a cada uno de nosotros, a través de la presencia de su Espíritu Santo en nuestros corazones, para darnos poder, fortaleza, conocimiento y sobre todo el anhelo de ser conformado cada vez a la imagen del Señor Jesucristo. Quiera el Señor que a través de esta porción que hemos estado considerando en esta ocasión, Dios hable a nuestros corazones. Que no sea solamente la historia de la iglesia de Colosas y de la situación que estaban viviendo, de esa frialdad, de esa situación de legalismo, de esa situación de buscar maltratar su cuerpo, buscando de alguna manera el ser más espirituales. La Biblia es clara, la Biblia es hermosa y es un mensaje sencillo. La palabra que escuchemos, lo que necesitamos es dejar que la presencia del Espíritu Santo la aplique cada día a nuestras vidas, de tal manera que nuestras vidas muestren fruto para glorificar el nombre de nuestro Dios. Vamos a orar y recordar también que a través de esta carta el apóstol Pablo presentaba un deseo de que aquellos hermanos que él no conocía tuvieran firmeza en las cosas de Dios. Y viendo la oración que veíamos en la ocasión anterior, que sea un motivo también que
dirija nuestras vidas para que nuestras oraciones sean también con un propósito, el propósito de glorificar el nombre de nuestro Dios, el propósito de interesarnos por otras personas que están buscando a Dios, que están pasando por situaciones difíciles. Son nuestra familia en Cristo. Al igual que cada una de las familias misioneras, al igual que cada congregación o persona que Dios ha puesto en sus manos, debe ser el interés de cada uno de nosotros. Oremos en esta ocasión. Bendito Señor, te damos gracias, Padre. Te damos la honra y la gloria por la belleza y hermosura de tu palabra. Te agradecemos, Señor, por la obra que tú hiciste, Señor, a través de la persona del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Al entregarlo, Padre, por nuestro pecado, al entregarlo por la deuda que nosotros teníamos a consecuencia del pecado que traemos por naturaleza, Señor, al nacer y llegar a este mundo. Pero por tu gracia, por tu misericordia, has hecho todo lo que hemos visto en tu palabra, Señor. Nos has trasladado del reino de las tinieblas a tu luz admirable. Has perdonado nuestras vidas, nos has redimido, nos has limpiado y perdonado nuestros pecados. Rogamos, Señor, que pongas en nosotros el querer y el hacer por tu buena voluntad. Que la palabra escuchada, no solamente en esta ocasión, sino en nuestras lecturas diarias, Señor, en nuestra comunión íntima contigo diaria que tengamos, cuando tú hablas a nuestro corazón, tu Espíritu Santo nos motive a obedecerle, Señor. Que nuestras vidas sean conformadas a la imagen de tu Hijo Jesucristo y te den honra, te den gloria en todo momento. Te alabamos, te glorificamos por ello en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.